Matías, gracias por acompañarnos en un tema que a la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo que me honra dirigir, forma parte de su estrategia 2021-2024, que es salud mental y la cooperación con salud mental, como esta pandemia invisible que todos sabemos nos va a acompañar probablemente después del COVID-19. Bueno, Matías es psiquiatra y máster en salud pública de la Universidad de Harvard y asesor de la OPS-OMS. Matías, primero, gracias por estar acá y la idea es conversar brevemente y explicar cómo se conectan estas dos variables y cómo podemos trabajar a través de la cooperación internacional. Muchas gracias, Cristian, por la invitación. Agradezco a la agencia por la oportunidad de reunirnos. Matías, de la salud mental se ha hablado por décadas, en fondo. Voy a repetirla, aunque para ti es como el artículo 1 del Código Civil para los abogados, pero la definición de la OMS es: la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Por otro lado, distintos documentos, hay un llamado del secretario general de Naciones Unidas, la psicóloga Deborah Kiesel habla del incremento en enfermedades de salud mental preexistente, en uso de sustancias, en impacto económico en la salud mental. ¿Cuál es tu mirada? ¿Por qué cuesta tanto esta concientización? A ver, yo creo que inevitablemente todavía tenemos esta, por así decirlo, dicotomía, ¿cierto?, entre mente y cuerpo, como que pareciera que no podemos enfermar del cuerpo sin enfermarnos de la mente y viceversa, cuando en realidad somos uno. Y una persona que tiene una enfermedad por dolor crónica va a tener un efecto psicológico, una persona que tiene una depresión va a tener una manifestación en su cuerpo. Y esa falta de integración no ocurre desde lo conceptual hasta el diseño de los servicios. Entonces, por mucho tiempo, los servicios de salud mental estaban separados del resto de los servicios de salud. Y afortunadamente en Chile y en otros países se han ido integrando, de manera que una persona que tiene un problema de salud mental se puede atender en el mismo lugar que se atiende la hipertensión, que se atiende la diabetes, que se atienden otras enfermedades crónicas no transmisibles. Hoy en día la enfermedad mental es considerada una enfermedad común, una enfermedad que no produce necesariamente locura, ¿cierto?, sino que más bien produce una discapacidad, una afección que impacta en lo laboral, que impacta en lo escolar, que impacta en lo familiar y que tiene recuperación y que tiene un tratamiento que puede recibirse si es que los servicios están disponibles. Entonces, en ese sentido, sacar un poco el estigma de que la enfermedad mental es algo raro y poco frecuente. 1 de cada 5 personas tienen una enfermedad mental. Y durante la pandemia, esas cifras han incluso aumentado. Y en ese sentido, las enfermedades mentales comunes son más frecuentes y producen más impacto que incluso algunas otras enfermedades que son relativamente frecuentes. El asma, por ejemplo, la hipertensión. La enfermedad mental neurológica por sustancias como grupo causa más discapacidad y muerte prematura que el resto de las enfermedades. Entonces, eso estamos viendo hoy día como algo fundamental. No es algo infrecuente, no es algo que no tenga tratamiento, no es algo de lo que no se puede hablar y no es algo que tenga que estar fuera de los proyectos gubernamentales, de los proyectos y estrategias de la agencia y de la colaboración internacional, porque justamente eso es lo que necesitamos como para poder avanzar en esta área. Bueno, como te he comentado, a diversas agencias, la más importante de la región y del espacio iberoamericano, le ha gustado este tema. En eso creo que, sin falsa modestia, podemos decir que le achuntamos en buen chileno. Absolutamente. Y también entendiendo que no son acciones de inmediatez. ¿Cuáles creen que, a tu juicio, que pueden ser las acciones de corto y mediano plazo en la región en que podemos colaborar, en el fondo? Agencia, OPS-OMS, otras agencias, otros donantes privados. Hace un tiempo como agencia hicimos una alianza público-privada con un laboratorio y una universidad. En el fondo, ¿cómo podemos sumar esfuerzos a este desafío conjunto, en el fondo? Y que, insisto, se dice la pandemia invisible. Yo creo que es muy visible, pero a veces no se sabe, no se habla, hay tabúes, hay toda una cultura que desarrollar. A corto y mediano plazo, ¿cómo ves acciones concretas?
Para poder diseñar acciones, lo primero que uno tiene que revisar es el contexto. Y hay que reconocer de que lamentablemente la pandemia por COVID no nos ha dejado como región, no nos ha dejado como mundo en general. La región de las Américas es la región más afectada por COVID en relación a fallecimiento y número de contagios, y sigue siendo una región que está con altos indicadores de desescolarización, con altos indicadores de pobreza secundaria al COVID, altos indicadores de aumento de depresión y ansiedad secundario al COVID, muy cuantificables. Estamos hablando de 40% más, no estamos hablando de encuestas pequeñas, son encuestas representativas de países y la región. Entonces, en ese contexto, la verdad que es imposible dejar fuera lo que es COVID, porque tal cual, a pesar de que bajen los contagios, nos vamos a demorar en recuperarnos desde el punto de vista de la funcionalidad de la salud mental de la población. Y en ese sentido, la mayoría de los países reconocen de que han tenido disrupción de los servicios de salud mental. 90% de los países en la región han tenido que interrumpir los servicios y por lo tanto los tratamientos de las personas con enfermedad mental. Eso hay que recuperarlo. Y eso se recupera con gestión, pero también con inversión. Porque cuando aumentan las prevalencias, aumentan las cifras de enfermedad mental y de problemas de salud mental, aumentan la cantidad de personas que necesitan ayuda y deben aumentar, por lo tanto, los equipos. También, evidentemente, que se pueden utilizar, y la pandemia ha permitido, medios tecnológicos como para poder acceder a la población. Eso ha sido interesante. Algunos países de la región y Chile están utilizando formas telemáticas. ¿Cómo eso funciona? Funciona como para poder identificar algunos problemas. No probablemente para hacer el mismo tratamiento que se puede hacer cara a cara. La relación médico-paciente, terapeuta-paciente es irreemplazable, pero de alguna manera el poder tener la posibilidad para personas que no tienen acceso, que tienen riesgo de contagiarse, que no pueden ir al centro de salud mental o al consultorio, llamar, escribir, solicitar atención, tener una videoconferencia con un profesional de la salud mental puede ser muy útil. Eso es lo que permite reducir lo que se llama la brecha de atención. Personas que están en su casa, que no pueden salir o tienen dificultades para salir, que se puedan atender. Bueno, y hablando de brecha, la salud mental sin duda es una gran brecha en donde se manifiestan las desigualdades socioeconómicas. Bueno, por algo está en uno de los ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible, en el 3, Salud y Bienestar, de la Agenda 2030 de Naciones Unidas. No, yo creo que no hay desarrollo posible, integral, y en ese mismo sentido, lo excluyente, lo exclusiva, lo caro de la salud mental, la falta de especialistas, yo creo que un trabajo a largo plazo, que el COVID, al menos si algo positivo podemos sacar, es que se puso en la agenda pública, en el tapete. ¿Es posible abordar en el mediano plazo qué hacemos? No te pido la respuesta, solo tu mirada, de fondo, ante la falta de especialistas y ante la segregación que se produce en la capacidad de un acceso de calidad a salud mental. Sí. No, esa pregunta es fundamental y tiene que ver con el diseño de los servicios, pero también incluso de la visión que tengamos de qué cosas afectan la salud mental. Si uno se queda solamente con que lo que afecta a la salud mental es el estrés o la incertidumbre asociada a la pandemia, esa es una parte importante, porque efectivamente es real, la persona seguimos teniendo incertidumbre y seguimos teniendo mucha expectativa en relación a qué va a pasar con la pandemia. Pero sin duda que están los factores con los que nacemos, vivimos, nos desarrollamos, que afectan mucho la salud mental. Pobreza, la desigualdad en general, de acceso, por ejemplo, a la educación. Temas laborales, desde el punto de vista de calidad laboral. En el fondo, la pregunta es un poco, ¿qué ante el huevo de la gallina? En el fondo, ¿cómo...? Es una buena pregunta. Y hay algunos estudios que han tratado de revisar eso y han visto que, por ejemplo, personas que tienen estos determinantes sociales muy marcados tienen mayor riesgo de enfermedad mental. Esa es la mayoría. Es decir, atacando los elementos más estructurales de la inequidad, se puede disminuir indirectamente los problemas de salud mental. Esa es una perspectiva más a largo plazo. Y sin duda que es difícil desde el punto de vista de lo complejo que es intervenir en los factores estructurales. Pero hay factores intermedios. Por ejemplo, un adulto que fuma, un adulto que tiene una calidad laboral baja. Ese adulto va a tener alto riesgo de tener problemas de salud mental. Entonces, se pueden hacer lo que se llaman
cambios a nivel intermedio. Y finalmente se pueden hacer lo que se llaman cambios más directos, es decir, prevenir la enfermedad mental. Se pueden hacer muchas estrategias de promoción y prevención de salud mental. Eso sirve, no es irreal. Lo que pasa es que requiere más esfuerzo y un impulso más largo que lo que es el tratamiento. El tratamiento uno suele asociar de que una terapia, ¿cierto? Y un tratamiento con medicamentos debería ser un efecto rápido. Pero ¿por qué no prevenirlo y promover una buena salud mental? Eso se puede. Es decir, los factores más estructurales se pueden también incluir, pero sin duda que se complementan con lo que se puede hacer con el individuo. El trabajo en la comunidad y el trabajo con el individuo en forma complementaria. Incluso el que no lo viera en ese enfoque social, sabemos que la salud mental y los problemas de salud mental generan un impacto en la economía, en el fondo. Sí. Hay un detrimento económico asociado a las personas que saben o no saben que están con algún problema de salud mental. ¿Cómo ve eso, ese diálogo entre poner a la luz ese daño económico con un incremento de la inversión pública, en el fondo, y que no sea coyuntural, que estemos hablando de salud mental y que sea una política permanente y sustancial, al igual como otras patologías tan graves como el cáncer u otras de esa índole? Eso es muy interesante porque, de alguna manera, los gobiernos y los países se han dado cuenta de que la inversión en salud mental es fundamental. El lema del Día de la Salud Mental, un día que se celebra todos los años, del año pasado, fue invertir más en salud mental. El lema de Davos, ¿cierto? Gran cumbre con las principales economías del mundo, tuvo que ver también con la salud mental. El Banco Mundial también ha organizado, ¿cierto? Acciones y estrategias asociadas a la salud mental. Entonces, no es solamente el área de salud quien se siente involucrada en temas de salud mental, porque hay muchos mirando las consecuencias que produce la enfermedad mental en los niños, en los adolescentes, en los jóvenes, adultos mayores. En ese sentido hay que reconocer de que no es suficiente con entregar más tratamiento, con entregar más profesionales, se requiere más inversión en salud mental. Y esa inversión tiene que ser asociada, ¿cierto?, a mejorar los servicios, mejorar el acceso, mejorar la promoción y la prevención, mejorar la capacidad de poder tener salud mental de acceso universal. Como algunos países han logrado, por ejemplo, para algunos problemas de salud mental, expandirlo, de tal manera de que las personas no tengan que hacer un gasto de bolsillo excesivo por los tratamientos de salud mental. Esa es la realidad actualmente, que las personas lamentablemente tienen que la mayoría de las veces costear sus tratamientos. Las hospitalizaciones por salud mental pueden ser muy caras, los tratamientos por uso de sustancias, los tratamientos de enfermedades mentales crónicas pueden ser realmente una catástrofe desde el punto de vista financiero familiar. Entonces, en ese sentido, el apoyo necesario y la cobertura para estos problemas es fundamental y eso requiere más inversión. Solamente para darte alguna cifra, si es que los países lograron aumentar la inversión en salud mental a los presupuestos recomendados, ni siquiera más, sino que los presupuestos recomendados, de acá al 2030, en menos de 10 años, tendríamos 60 millones de casos menos de trastornos de ansiedad de personas con episodios depresivos. Tendríamos más de 200 millones de años de vida saludable ganados. Es decir, cada año que una persona tiene una enfermedad mental, que no puede trabajar, que no puede ir al colegio, es un año vivido con discapacidad. Se puede cambiar a años de vida saludable, 200 millones más. Y también se pueden evitar muertes, 200.000 muertes aproximadamente en estos 8 años, si es que contamos principalmente el suicidio, pero también las muertes prematuras para aquellas personas que tienen enfermedad mental. Las personas con enfermedad mental pueden tener una disminución en su expectativa de vida porque tienen un tratamiento que es de peor calidad o tienen menos acceso a la salud general, entre otras cosas. Bueno, Matías, nos queda seguir trabajando. Como sabes que tenemos un proyecto bastante ambicioso, un plan regional de salud mental.
tanto con ustedes, con OPS, OMS, con actores privados y con diversas agencias que están en negociación aún, pero todos estamos conscientes de la importancia de, bueno, si la pandemia no nos hizo entender que los desafíos comunes se enfrentan en conjunto, se enfrentan en conjunto, entonces no sé qué es capaz de hacerlo, en el fondo. El desafío es mayúsculo, te agradezco esta conversación, tu apoyo permanente en el desarrollo. Yo soy el director de una agencia de cooperación, abogado y diplomático, pero no, de salud mental no es mi área, pero sí al menos tengo conciencia como ciudadano y que es una política pública de alto valor en la cual estamos comprometidos en nuestra estrategia 2021-2024 y en la cual está comprometida la agenda global y en lo que sí parece que sí estamos todos de acuerdo. Ahora hay que pasar del acuerdo a la acción y en eso estamos, así que te reitero las gracias por esta conversación y seguimos trabajando. Muchas gracias, Cristian, y a la agencia. Creo que efectivamente una clave es que no vamos a salir de esta pandemia sin colaboración internacional, no vamos a salir de los problemas de salud mental sin salir de la caja de la salud. Creo que la salud mental tiene que estar en todas las políticas, la salud mental tiene que considerarse en la inversión general de los países, no solamente en el presupuesto de salud. Y de esa manera ir viendo cómo el trabajo de diferentes ministerios, diferentes entidades, diferentes organizaciones, complementariamente pueden ir consiguiendo avanzar en diferentes áreas que afortunadamente confluyen en que las personas y las comunidades tengan un mejor bienestar y una mejor capacidad de poder aprovechar su potencial, vivir en forma adecuada en comunidad con la familia, ¿cierto? Y en su trabajo. Yo creo que es imposible una integración regional o una cohesión social o parte de los mandatos explícitos y subyacentes de la política exterior y de nuestra responsabilidad de cooperar sin esta política pública concreta o esta dimensión bien desarrollada que es la salud mental. Absolutamente, así que felicito a la agencia de haberlo incluido en la estrategia, creo que es tremendamente estimulante, motivante y cuenten con nuestra colaboración como para seguir trabajando en el área. Gracias, Matías. Gracias a ustedes.